Vamos a hablar sobre los derechos del peatón. Este es un tema que a mí de verdad le presto mucha atención y me encanta, al igual que todos, pero esto reviste una particularidad, y es que hay derechos importantes. Los que estamos ante un volante, sabemos que tenemos derechos, pero también el peatón tiene derechos. Está con nosotros Osiris Geratascos, de primera instancia de la Fundación Educación Vial. Osiris, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por venir, de verdad, nuevamente. Y tiene invitada especial desde México, que es Claudina de Guíez. ¿Así? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo sí, estás? Muchas gracias. Que es Derecho del Peatón, Liga Peatón de México, ¿es así? Así es, la Liga Peatonal, sí. Gracias. A ver, hay una importante actividad que están llevando ustedes mancomunadamente. Empiezo contigo, Osiris, para que nos cuentes un poquito, por favor. Claro. Nosotros invitamos a Claudina, que es de la Liga Peatonal de México, a compartir en Panamá un documento que ella pues, nos va a presentar luego, que es la Carta de Derechos del Peatón, en donde se detalla los derechos que tiene el peatón para usar la vía pública y en sus diferentes diversidades. En Panamá, nuestra estadística es del 40% de personas que pierden la vida en la carretera en siniestros viales. En otros países, anuales. Anuales, 40%. En otros países va del 16 al 19%. Entonces, eso nos está diciendo que algo estamos haciendo en Panamá que debemos mejorar y trabajar con mucha más intensidad para proteger a ese usuario que es el más vulnerable, el que camina en la vía pública. Y considerar también o saber que el usuario no es el que tiene todo el tiempo una condición física buena, o sea, que se puede desplazar correctamente, sino que también hay gente que se desplaza en silla de ruedas, personas, mujeres embarazadas, niños, personas con algún tipo de movilidad reducida, y que la tendencia en el mundo es tener infraestructuras que son para personas con ciertas discapacidades y a lo que se llama pues movilidad universal. Y bueno, yo creo que Claudina nos puede hablar un poco más del tema de la carta, pero la invitación no solamente es de las autoridades a través de la carta que estamos presentando a los alcaldes de nuestras ciudades, y que vamos a estar con ellos haciéndole llegar este documento. Ahí agradecemos, bueno, el pasado 4 de septiembre tuvimos la presentación, estuvieron con nosotros el alcalde de la ciudad de Panamá, aunque realmente yo creo que él no hay que sensibilizarlo con el tema del peatón porque está trabajando aceras más seguras y amplias. De repente no es un proyecto perfecto, pero ha tenido la osadía de tener la voluntad de hacerlo. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas deben ser pues un ejemplo para otros alcaldes de otras ciudades. Este rescate a estos espacios públicos, como dice. Y también estuvo el alcalde, un representante del ingeniero Vladimir Herrera de la alcaldía de San Miguelito. Entonces sí, yo creo que debemos agradecer que ellos dos estuviesen con nosotros para conocer de este tipo de proyectos o iniciativas desde la sociedad civil, que yo también creo que debemos ser ciudadanos más exigentes, también reprochar, pero también proponer, ¿no? Proponer, sobre todo. A ver, Claudina ha estado varios días acá, ha tenido una agenda muy importante. De hecho, se ha reunido con los chicos de la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes semanas atrás tuvieron pues una noticia muy mala, tuvieron que vivir en carne propia como una niña de 18 años pierde la vida precisamente al transitar por un paso cebra o paso de seguridad terrorista con ellos. ¿Ha llevado una agenda, Claudina, aquí en Panamá? Pues como comentaba Osiris, venimos a presentar la Carta de los Derechos del Peatón, que es un trabajo que hemos estado haciendo en México, que también hemos compartido con otros países en Latinoamérica. Estamos muy contentos de que Panamá también ahora iniciamos esta colaboración. Y como parte de los derechos que aparecen en esta carta está, por ejemplo, el derecho a cruzar la calle con calma, ¿no? Sin tener que correr porque el semáforo va a cambiar, ¿no? Para los autos. Entonces, una de las cosas, de las actividades que hemos hecho y que tienen que ver con esto es que ayer fuimos a la Universidad Tecnológica de Panamá para tener una charla con los estudiantes, justo por el caso del cruce, ¿no? Que se requiere para que toda la gente que va, los estudiantes que acuden a la universidad, pues tenga manera de cruzar esta vía. Segura. ¿No? Segura, ¿no? Y no nada más segura, sino segura a nivel, ¿no? Un tema que nosotros hemos trabajado mucho en México es el de los puentes que ustedes conocen aquí como peatonales, que nosotros ya les decimos antipeatonales, porque no son, porque los puentes en realidad están pensados para que el que va en el auto no se detenga, no para facilitar el cruce a la persona que va caminando, ¿no? Como decía Osiris hace rato, si nosotros pensamos en otros usuarios con ciertas discapacidades, es muy complicado para ellos usarlos, ¿no? Personas que no ven, que no escuchan, personas que usan una silla de ruedas, que van con muletas, mujeres embarazadas, adultos mayores, ¿no? Entonces, lo mejor, la solución, digamos, segura para todos, universalmente accesible, es que ellos pudieran cruzar a nivel de calle sin que les signifique un gran esfuerzo, ¿no? Ahí va también, Claudina, ¿qué dice la tendencia en materia de seguridad peatonal? Porque aquí en Panamá se edifican estos puentes que van con una rampa, así una rampa. Para mí es una locura que Para nosotros también, mira. Ya no va. Ya no, eso es algo que ya, bueno, en Latinoamérica es una solución que se usó mucho, ¿no? Es una tendencia que en realidad, en el momento en que los empezamos a habilitar,
pensamos que estábamos resolviendo un problema, pero generamos otro problema, ¿no? Entonces, en el caso de México estamos trabajando muy fuerte, hay puentes que ya se han quitado, y estamos trabajando, por ejemplo, en un tema de marco normativo en algunas ciudades para que en adelante ya no se deban hacer puentes y lo que se hagan sean cruces seguros a nivel de calle que tienen una serie de elementos, no solo la línea de seguridad o la cebra, sino semáforos peatonales con tiempo suficiente para que la gente cruce, con semáforos auditivos, reductores de velocidad, señalética, etcétera, una serie de elementos, ¿no?, que permiten cruzar seguro. A ver, México es un país latinoamericano como Panamá, pero México, la ciudad del DF, tiene miles de millones de habitantes. ¿Cómo atacamos el asunto? Y aquí a Osiris se le he preguntado muchas veces cuando viene con nosotros acá, que viene a la casa ya. ¿Tiene que ser educación? ¿Tiene que ser directamente en los colegios, en los centros educativos? Mira, hay varias maneras de atacar y tienen que ser además todas de manera transversal. Tenemos que trabajar varias cosas a la par para que haya un impacto real, ¿no?, y no se diluya lo que hacemos. Una de ellas es, claro, la educación, permear, ¿no?, hacia, por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis que hay que permear la educación, pero hacia el tema de los conductores, porque son los que aportan más riesgo en la calle. O sea, el que va manejando una máquina que pesa 1 tonelada o más y que alcanza velocidad alta, es el que genera más riesgo. Es decir, los demás también, pero es el que más genera. Entonces, hay que tener como estas campañas y reforzarlas hacia las conductas en que los automovilistas sean conscientes de lo que implica, el riesgo que implica manejar un coche y cómo deben proteger a otros usuarios, ¿no? Otra forma de hacerlo también es la infraestructura, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las calles sean más seguras desde cómo las diseñamos, los anchos de las aceras, los anchos de los carriles, si hay o no semáforos, si hay o no cruces seguros? Esta parte es muy importante porque justo la manera en la que las calles están diseñadas moldea esa cultura o esa educación vial. Si las calles están diseñadas pensando en todos vamos a saber cómo usarlas y va a ser seguro. Pero si las calles se diseñan pensando en un solo tipo de usuario, que es el que va en auto, pues es difícil que los demás sepan cómo moverse. Entonces, una parte importante es el diseño de las calles. Sí, al final se termina construyendo una ciudad hostil. Exacto. Para el peatón. Y sí, lo hemos dicho en varias ocasiones también, Osiris, y mucha gente me dice, ¿tú quieres saber cómo es la cultura de un país? Llega a un país y alquila un auto y maneja, y te das cuenta. Deseamos fuera de cámara, Osiris, que se están manejando muchos temas, pero siempre es del derecho del conductor, y dejamos por fuera el derecho del peatón. Sí. ¿Hay faltas en esto? Sí, lo que pasa es que Panamá, como muchas otras ciudades, es autocentrista, y hemos sido así desde hace décadas atrás. Otras ciudades u otros países ya han tenido como un despertar. A mí me parece personalmente que en Panamá se está dando esto, se está dando un despertar para saber que la vía pública no es solamente de la gente que tiene un vehículo, y que el que tiene un vehículo no es alguien que tiene un privilegio, tiene el mismo deber y derecho que cualquier persona que se desplaza de otra forma, en bicicleta, a pie o en un camión o en una moto. Entonces yo creo que sí ha habido un despertar. Sin embargo, hay que hacer pues más fuerza, ¿no?, en lo que se está haciendo. De parte de las autoridades, yo creo que no solamente de la sociedad civil se debe hablar de educación vial, yo creo que de las autoridades también, porque el tema también aquí es tener funcionarios actualizados que sepan las nuevas tendencias y se tengan la voluntad o pues el interés de aplicarlas en el país. Cuando hablamos de la desmantelación de puentes antipeatonales, lo que decimos es que hay otras formas y que no son hostiles o agresivas para el usuario, que es el que camina y está en silla de ruedas o tiene alguien pues que tiene que desplazarse en coche. Y la tendencia son pasos peatonales a nivel semaforizados con tablas de seguridad, tablas de velocidad o pasos pompeyanos, que le dicen también, que son rampas como las que ves en la calzada de Amador. Que son amplias. Exacto. Pasos pompeyanos. Y allí el que camina o el que está en silla de ruedas o muletas o en alguna condición, pues no tiene que hacer mucho esfuerzo. Versus el tema, por poner un ejemplo, los pasos peatonales que tenemos con rampas en Panamá, que primero que hay que ser atleta para poder subir y bajar eso. Dios mío, es una proeza. Ni hablar de la distancia, ni los tiempos, y aparte que lo que conversábamos es, por ejemplo, qué pasa cuando llueve, esa rampa en qué se convierte, sí, o cuando hace mucho sol, que tienes que de una u otra manera a tomar la agarradera para poder subir. Entonces, oye, hay que ser más considerados, y yo creo que aquí la sociedad civil tiene algo que hacer, sí, pero al final el que construye el puente peatonal son las autoridades, así que yo creo que es cosa de que se actualicen y sí consideren a todos los usuarios, y hay que mandar a la gente pues para que conozca las nuevas tendencias en otros países y traerlas a Panamá siempre y cuando se adecue pues al país, ¿no? De repente no todo va a ser, pero algo podemos rescatar para tener más consideración con la gente que camina. Has dado en el clavo, no solamente desde la sociedad civil como ustedes organizada han presentado iniciativas, sino también la contraparte, la que toma mando y decisión en el país, que son las autoridades. ¿Cómo fue esto en México? Mira, afortunadamente nosotros desde la sociedad civil sí iniciamos como este movimiento de pedir que ya no se hagan puentes, sino cruces, y en algunas ciudades hemos tenido muy buena respuesta, y justo creo que en estas ciudades donde las autoridades o los tomadores de decisión han mostrado sensibilidad, empatía hacia estas soluciones que son universalmente accesibles, son lo que han detonado
que haya lugares donde ya hemos empezado a quitar puentes, por ejemplo, o donde las leyes ya empiezan a decir en adelante ya no vamos a hacer puentes y la administración pública tiene la obligación de proveer de pasos seguros a nivel a los ciudadanos, ¿no? Entonces, es una cosa que ha caminado un poco lento. México es un país muy grande, pero ya empezamos a hacerlo. Justo yo ayer que platicaba con los chicos me mostraron unos videos de un puente que se acaba de desmantelar hace como 10 días más o menos. Entonces, es algo que ya es de alguna manera una cierta tendencia y que esperamos que en un futuro pues sea todavía más fuerte. Ya se presentó la carta, expliquen un poquito la metodología, sí, cómo es el tema. Primero reuniones con las autoridades, luego con otros gremios, otros grupos. Sí, bueno, la carta es para la sociedad civil, está en redes sociales, yo creo que bien pueden verla en @educacionvial.p, P de Panamá o P de Practícala, pero también la idea es visitar a todas las alcaldías o los municipios del país para entregarle la carta y sensibilizar a esos funcionarios que también, pues como tú dices, son los que toman decisiones al final. Sí. Nosotros promovemos, hacemos una presentación, una propuesta y tratamos de que pues ellos tomen las medidas cuando hagan sus iniciativas de proyectos, construcciones y demás. Así que sí nos van a estar viendo la gente de las alcaldías de todo el país. Así sea que nos tome un buen tiempo, pues nos va a tocar visitarlos y conversarles un poco acerca de la Carta de Derechos del Peatón y otro tipo de temas también que tienen que ver con la movilidad y la seguridad vial. Atención, alcaldías, las alcaldías por lo menos, estas son una iniciativa, y lo quiero recalcar, una iniciativa que viene desde la sociedad civil organizada. Ahí está el trabajo de ellos. Las alcaldías nuevamente son las que toman decisiones, tienen mando y decisiones en este tema. Sí, ahora también invitar a la empresa privada, organizada o no, ya sea Cámara de Comercio, qué sé yo, para que también cuando construyan, también consideren los espacios públicos, que dejen de invadir las aceras o los sitios en donde pues se desplaza la gente que camina. O sea, las aceras no son estacionamientos. Hoy día hay diferentes formas de resolver el problema de la falta de estacionamiento. En Panamá, si no me equivoco, hay una empresa incluso que distribuye los estacionamientos verticales. Si no tienes estacionamiento, pues qué pena, te va a tener que guiar algo, pero evita invadir la acera porque no es de los vehículos, es de la gente que se camina y necesita hacerlo con seguridad. Claudina, quiero terminar esta entrevista muy interesante, por cierto, con alguna reflexión de ustedes hacia Panamá, ya que como miembro de esta Liga Peatonal de México, nos puedas nosotros... Mira, bueno, por un lado que celebro que ya haya como esta preocupación ciudadana, que haya este involucramiento, donde se empieza a visibilizar el tema de los derechos de los peatones, creo que es muy importante, y que invitar a la gente que participe activamente, ¿no? Hay ya mucha información que se puede ver en internet sobre estos temas, entonces pueden informarse, está la Fundación de Educación Vial en Panamá que va a hacer ahora un trabajo muy fuerte en este tema, y por otro lado también felicitarlos porque ya hay una clara visión donde se empieza también a generar una política pública que está viendo al peatón, ¿no? Hay estos proyectos donde se están ampliando aceras, que eso es algo que hay que aplaudir, ¿no? Que tengamos aceras más amplias donde la gente pueda caminar y no nada más caminar, convivir, encontrarse, platicar, ¿no? Disfrutar de la ciudad. Entonces, estas son iniciativas que tenemos que impulsar y claro que son perfectibles, pero que una vez que se inicia ese proceso, lo ideal es que la sociedad civil siempre esté empujándolo, ¿no? Respaldándolo, complementándolo, ¿no? Y enriqueciendo pues estas intervenciones que suceden en la ciudad. Quiero agradecerte, ¿verdad? Y bienvenida a Panamá. Muchas gracias. Claudina de Liga Peatonal de México y la Carta de los Derechos del que quien Peatón. quiera consultarla puede descargarla en nuestra página web que es ligapeatonal.org. Tenemos mucha información sobre estos temas que estamos platicando ahora, entonces pueden acceder ahí. Qué bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por traernos siempre estas noticias importantes de estos derechos y que siempre yo lo digo, el tema educativo es fundamental en esto, tiene que ser fundamental.